Hágase un lado. Hágase un lado. Doncella. Hágase un lado. ¿Qué haces? Vieja. ¿Quién te ha dado permiso para montar un puesto aquí? Destrúyelo. Señor, solo intento mantener a mi familia. Por favor, muestra algo de piedad. Perdónanos esta vez. Bien. Deja a la persona. Llévate el carro. Señor, la película fue traducida y narrada por M. Te lo ruego. Por favor, sé misericordioso. Estas son todas las pertenencias de nuestra familia. Sin el carro, ¿cómo se supone que sobreviviremos? No me importa si vives o mueres. ¿Estás bien? Estoy bien. Señorita D. ¿Dónde salió esta desgraciada? ¿Cómo te atreves a actuar así en mi territorio? Ya no es fácil para la gente común ganarse la vida. Solo hacen un pequeño negocio para tener algo de comer. ¿Quién no tiene una familia que mantener ahora que le has quitado el carro? ¿En qué se diferencia de cortarles el sustento? Dentro de estos 10 li. Todo es mi territorio. A quien yo quiera muerto, no vivirá interfiriendo con la aplicación de la ley de los Gimwi. También te arrestaré a ti. Quienes estudiamos artes marciales buscamos erradicar a los fuertes y ayudar a los débiles. En el asunto de hoy, intervendré sin duda. Tú, agárrala, árrala. Técnica de espada de la familia Yen. The film was translated and narrated by M Media. Heroína, perdóname la vida. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Janine, ¿qué haces? Estaban acosando a la gente común. Yo solo les di una lección. ¿No? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Te encanta tanto entrometerte en los asuntos de los demás? ¿Sabes cuáles son las consecuencias de ofender a la corte imperial? Marido el más grande de los héroes. Sirve al país y al pueblo. Si uno ve este tipo de acoso a los débiles y no hace nada, ¿de qué sirve aprender estas artes marciales nuestras? El padre Ner no teme a la muerte. Le enseñaste a Ner que los más grandes héroes sirven al país y al pueblo. Si N todavía estuviera aquí ahora, probablemente tendría esta edad. Esta joven tiene el comportamiento de un gran héroe. No solo es hermosa y bondadosa, sino que también sus artes marciales son excelentes. Exactamente. A diferencia de este joven maestro que parece extraordinario, pero en realidad es solo una persona vil que juzga el corazón de un caballero. Tú eres simplemente irracional. Marido. Piérdete ya. Vamos. Jovencita, tu gran amabilidad nunca la olvidaré por el resto de mi vida. Tú fue solo un pequeño esfuerzo. Gracias, mayor, por tu justa ayuda ahora mismo. Adiós. ¿Espada del grito del Fénix? Podría ser realmente mi hija. Maestro, la autenticidad de la espada del grito del Fénix aún no ha sido confirmada. ¿Has olvidado entonces el asunto de los piratas Goku que se hicieron pasar por tu hija? Ve e investiga inmediatamente. Antecedentes de esta jovencita rápidamente. La película de la hermana mayor Chen fue traducida. Lo he descubierto y narrado. Si Jan no muere, no importa lo bien que lo haga, nadie me admirará. Muy bien. Esto es lo que mi hombre debe hacer. Yanning, si debes culpar a alguien, The film was translated cúlpate a ti and misma por narrated interponerte en mi by camino. M Media.
El cuerpo sagrado. Hoy, los 5 grandes líderes de secta nos reunimos aquí con la intención de que los jóvenes discípulos intercambien habilidades en artes marciales y para el futuro del mundo marcial para seleccionar talentos. The De film acuerdo. was translated and Además, Aang narrated ha by recibido buenas M-Media. noticias. El líder de la alianza, Jan, honrará personalmente la asamblea de Woolen hoy para alentar a los discípulos. Dejar huella ante el líder de la Alianza Yan. Es algo con lo que muchos solo podrían soñar. Esposa, mi gran futuro depende de ti. Chica para ti y nuestro hijo. Sin duda te ayudaré a conseguir el primer puesto. Como es una competición, discípulos, recuerden, deténganse. En el punto de contacto. Janine de la secta del Montezón, por favor concédeme tu guía. Se ha entregado la espada, maestro. Con la velocidad del protector Chen debería llegar pronto. Sully del sagrado Henshin viene a buscar guía. Bien luchado. Con una mujer así en la secta del Montezón. Líder de la secta Young, líder de la secta Henshin. Con una mujer así en la secta del Montezón, la victoria está a la vista. Conozco. Hijo del líder de la secta Young. Su nombre es Janine. Si no se hubiera casado con ese, no serviría para nada. Pisha tan pronto. A estas alturas, seguramente sería famosa en todo el mundo marcial. Fan Ming de la secta Hashan viene a buscar guía. Bien peleada. Como se esperaba de nuestra hermana mayor, realmente trae honor a nuestro grupo Mon. De hecho, a diferencia de cierta persona que confía en las mujeres y las conexiones clandestinas para obtener la calificación en el momento crítico, ni siquiera se atreve a subir al escenario. Si luchas así, veo cuánto tiempo puedes aguantar. Yang, pronto te convertirás en mi trampolín. Hoy este lugar será tu cementerio. Perdona mi ofensa. Gracias por el combate. La película fue traducida y narrada por M-Media. Cariño, espera un poco más. Padre llegará pronto. The film was ¿Hay algún otro translated discípulo and que desee narrated desafiar a by Janine? M-Media. Como no hay ninguno, para este torneo de artes marciales, el campeón es Ael. Eizo de la secta de la canción del monte. Por favor, concédeme tu guía. De hecho, es el maestro Fénix Cresor. Pero un poco más. El guardián Chen debería llegar pronto. La hermana mayor Yan está a punto de ganar. ¿Por qué este Pao va a unirse a los alevines? ¿De verdad cree que con sus mediocres habilidades puede derrotar al marido de la hermana mayor, Yan? Cuando termine la asamblea de Lana, tengo buenas noticias que darte. Tu presencia aquí. Es la mejor noticia de todas. Mirando a la hermana mayor, ella simplemente no está dispuesta a luchar contra él en serio. La hermana mayor realmente va a obtener el primer puesto en bandeja de plata. Marido, en un momento mostraré una debilidad.
Solo tienes que aprovechar la oportunidad para repelerme. Eso es exactamente lo que estaba esperando. Cuenta. Seguramente seremos la familia más feliz de 3. Marido. ¿Qué eres? Janine, todavía no lo entiendes. Ya que ya me has ayudado a superar esos obstáculos. Entonces también podrías hacerme un favor más. Ayúdame muriendo en este escenario. ¿Cómo es? P excluido. Ambos vienen del mismo clan. ¿Por qué desea quitarle la vida? Ancianos, hay algo que no saben. Tengo un asunto que informar hoy. Esta Janine es una invasora Woku, una espía que se infiltró en nuestra secta del Monte Song. Imposible. La hermana mayor es una soberbia y actúa con caballerosidad. Además, creció en el Monte Song desde la infancia. ¿Cómo podría ser una espía? Miren todos. Es esto. Este brazalete es una muestra que solo poseen los invasores Woku. Este brazalete, líder del conjunto de la secta, Es en efecto una muestra de invasor Woku. Cielos, ella realmente es una espía Woku. Esposo. Pozo. Este brazalete es la muestra de amor que me diste. ¿Lo has olvidado? Explícaselo rápidamente a todos. Solo di que también lo obtuviste por casualidad. Este brazalete. No soy una espía y ciertamente no soy una trabajadora. Dile a todos que nos dejarán ir. Janine, ¿por qué sigues sin entenderlo? Ya no importa si eres o no. Tu muerte es lo más importante. Solo si mueres. Puedo ascender rápidamente en estatus. Puedo convertirme en el héroe. La lana que sacrifica a su familia por la rectitud. ¿Entiendes? Mi esposa. Esposa. ¿Me ayudarás? ¿Verdad? Hemos sido marido y mujer durante muchos años. Aparte de este brazalete, la película fue traducida. ¿Nunca me has dado ningún medio de regalo? Realmente pensé que esto era algo que elegiste cuidadosamente para mí. Resulta que se ha convertido en la prueba de que soy un espía. vete. Janine, será mejor que lo admitas tú misma. El hecho de que seas un espía Woku. Este hecho. Déjame matarte. Finalmente, ayuda a tu marido una última vez a lograr esta reputación de héroe de la lana, Vic. ¿No será en vano por el tiempo que pasamos como marido y mujer? Maestro, si es una Woku y actúas en este momento, las consecuencias serían inimaginables. Es sexy. Ahora solo la espada Lian puede probar su identidad. Si en el tiempo que tarda en arder media varilla de incienso, Chen Xiaoxin aún no ha llegado. Ya no necesita ser un protector. Maestro, la espada Lian debería llegar pronto. ¿Qué tal si voy a su encuentro? Ve rápido. Dado que las pruebas son concluyentes, el espía Woku será ejecutado en el acto. Espía Woku, ejecutado en el acto. Espía Woku, ejecutado en el acto. Yo pago. Hoy tengo un talento humilde por el bien de las llanuras centrales. Wulin, yo pago. Estoy dispuesto a defender la rectitud sacrificando a mi familia. Oye, Shika, eres un descarado.
Aún importa si soy un descarado. Después de hoy, seré el héroe de la lana. Todos me admirarán. Llevo tu carne y tu sangre. No. Imposible. No es cierto. Los Goku corren desenfrenados matando a los inocentes. Estamos leyendo la paga de un joven héroe malvado. ¿Por qué no has actuado todavía? Yan-Nin, ¿por qué tuviste que quedar embarazada de mi hijo esta vez? ¿Por qué? Mi vida no es importante. Solo espero que puedas perdonar a este niño. Son inocentes. Hermano menor P, no olvides que la de nuestra secta del Monte Song solo puede ser ayudada por alguien que entienda la justicia superior. Sin embargo, ella está muerta. En los corazones de todos en el mundo, serás llamado un héroe. De ahora en adelante, todo el sexo y la voluntad reconocerán tu gran capacidad. Un acto como sacrificar a un pariente por el bien mayor parece que solo lo puede hacer un héroe. Ya que no estás dispuesto, entonces renuncia. El puesto de líder de la secta debe ser otorgado a alguien con más coraje y determinación. Eres tan indeciso. ¿Podría ser que seas cómplice de este Woku? No, no lo soy. No lo soy. Oye, vaca. Ni un tigre feroz se come a sus cachorros. Son de tu propia carne y sangre. Calla. Carne y sangre. Son solo villanos. No deberían vivir en este mundo. Solo eres un espía de los Woku. No eres digna de tener un hijo mío. Paisi Chao. No eres digna. Cariño, mamá te ha fallado. Yo personalmente no puedo despedazar a este hombre sin corazón en 10,000 pedazos. Vaya. Eres un cobarde. Morirás de una muerte miserable. Joven héroe Paya, mata rápidamente a este ladrón Woka. Devuelve la lana de las llanuras centrales a un mundo de luz y justicia. Mátala, mátala, mátala. Yan-Nin, prepárate para morir. La película fue traducida y narrada por La espada Longyan tiene resonancia. Ella es mi hija. Veré quién se atreve a tocar a mi hija. Hija. Nina. Niner. Han pasado 15 años. Padre soñaba contigo todas las noches. Finalmente. Finalmente te he encontrado. Eres mi padre. Sinner. Yo soy tu padre. Mira. Estas son las que solo posee la familia Aryan. Las espadas gemelas Dragón Fénix. Padre tiene una, y N tiene la otra. Niner. Padre lo siente. Te he dejado sufrir todos estos años. Si tan solo hubiera podido encontrarte antes. Nina no culpa a padre. Hermano menor, veo que Yan-Nin tiene una profunda conexión con él. Debemos eliminarlos juntos. Toma la espada. Viejo, apártate de mi camino. Inmediatamente. De lo contrario, te mataré a ti también.
Tienes agallas. Entonces fuiste tú quien lastimó a mi hija. ¿Y si lo hice? Ella es una Woku. Eliminarla es librar al pueblo de una plaga. Es lo correcto y apropiado. Un gran derecho y apropiado, de hecho. Di tu nombre. Nunca mato a Donadi sin nombre. Líder de la Alianza de Lana. Líder Yan Sang Fang Fang. ¿Algún líder de la Alianza de Lana o algo? Realmente jactancioso y desvergonzado. Aunque todos somos líderes de secta recién nombrados, aún no tenemos la cualificación para contemplar el verdadero rostro del líder de la Alianza. Pero al menos seguimos siendo conscientes de los hechos. ¿Cómo es posible que tenga una hija, cuya identidad es la de una pirata Woku? Exactamente. Para encontrar a su hija, la líder de la Alianza de Lana ya desapareció sin dejar rastro durante muchos años. Simplemente te estás aprovechando del hecho de que el protector Chen, el único que reconoce al líder, está ausente. Así que estás aquí intencionalmente, fingiendo. Maestro líder de secta, por favor deja a esta persona con tu discípulo. No sea que te ensucie las manos. No permitiré que le hagas daño a mi padre. ¿Escuchaste lo que tu padre acaba de decir? Él es el líder de la Alianza, de renombre mundial. ¿Todavía necesita una simple mujer como tú para protegerlo en el frente? No te enojes. Concéntrate en recuperarte de tus heridas. Deja el resto a tu padre. Niño. Ignorante, no conoces la reverencia. Hoy te haré entender la verdad de que siempre hay alguien mejor. Simples hormigas. Pero te atreves a decir tales tonterías. Veo que tu familia Yan no es más que un nido de serpientes y ratas. Tu padre es tan tonto como tú. Incapaz de ver la verdad. De pensar realmente que puede superar al hermano menor P que acaba de llevarse el primer premio. La película fue traducida y narrada por M. Anciano, estás tan asustado que ni siquiera te atreves a desenvainar tu espada. Aún no eres digno de hacerme desenvainar mi espada. Busca la muerte. Mientras yo, Yan Senfin, permanezca en este mundo un día más y siga teniendo la autoridad para presidir la Alianza de Lana, nunca permitiré que vuelvas a hacerle daño a mi hija. Realmente no es en sí. Con solo este breve intercambio, uno puede ver que entre los dos hay una enorme disparidad de fuerza. Como era de esperar, este Peichol carece de fuerza y no es apto para ser el próximo líder del Monte Song durante 5 años. Ner ha trabajado para ti sin quejarse, sin fallarte en lo más mínimo. ¿Pero cómo la trataste? The film was translated and narrated by M Media. Ella lo dio todo por ti, solo deseando pasar su vida contigo. Pero ¿qué de ti? Para casarte con una hija de la nobleza. La veías como un trampolín. No solo la incriminaste con el delito de traición, sino que también la golpeaste con una mano tan letal. Lo que es peor, ni siquiera perdonaste al feto que llevaba en el vientre. Solo sirve para ser un peón con el que jugar. No es más que una sirvienta. Hasta un perro conoce la gratitud. Pero tú, hasta la conciencia más básica, ha sido destruida. Matar a la propia esposa y abandonar al propio hijo es indigno de ser humano. Ya que es así, entonces te dejaré lisiado. ¿Estás bien? Viejo sinvergüenza, ¿qué le hiciste a mi discípulo? He sellado todos sus puntos agudos.
Sus meridianos están todos cortados. Ya no puede practicar artes marciales en esta vida. Padre, debes vengar al hermano menor P. Por supuesto, naturalmente no lo dejaré ir. ¿De verdad te atreves a entrometerte en mi asamblea de lana y herir a los discípulos de mi secta Mahón? Lo que es más exasperante es que profanaste el prestigioso nombre del líder de la Alianza de Lana. Hoy te haré pagar por tus actos. Paga el precio. Este asunto no tiene nada que ver con el líder de la secta Chang. No se debe hacer daño a los inocentes. Líder de la secta Chang, no actúes por impulso. Espera que llegue el protector Chen. Conocerás mi identidad. Woku, no hables más. La energía interna de esta persona es en realidad igual a la mía. No hay que subestimarlo. Debo aprovechar la oportunidad para aplastarlo. Que el padre sea cancelado. The film was translated and narrated by M Media. Las técnicas del Wok. Parece que este Chang es el agente interno de estos Woku. Este Seclud es realmente un talento oculto para poseer realmente un manejo de la espada tan feroz. La película fue traducida y narrada por M Media, el líder de ese Chang perdió de hecho. Movimientos de esta persona son muy agudos. Ni siquiera el líder de la secta Chang es rival para él. ¿Podría ser que realmente lo sea? No esperaba que la raíz de la destrucción del mundo de las artes marciales en realidad residiera dentro de ti. Tú, el líder de la secta del monte Song Changong. ¿Por qué te confabulaste con Oku? ¿Cómo lo sabe? ¿Podría ser realmente? No, imposible. Esta persona probablemente sea un espadachín errante con una esgrima soberbia. No sabe demasiado. No se le debe permitir vivir. ¿Qué quieres decir con eso? Acaba de callarse. Viejo sinvergüenza. ¿Cómo podría ser el líder de la Alianza de Lana? El líder de la Alianza de Lana está llegando y lo acompañará el Gran Protector. Además, su amada hija sacrificó su vida por la causa hace años. ¿Cómo podría parecer otro? Una hija con la identidad de Aoku. La razón por la que pudo derrotarme es porque, además del líder de la Alianza de Lana de las Llanuras Centrales, hay otra persona cuyas artes marciales pueden superar las mías. Y ese es el líder del judío Azul Woku. Correcto. En mi opinión, tiene la intención de utilizar a esta mujer bandida para pasar información, aprovechando la ausencia del líder de la Alianza y Protector Chen en la Asamblea de Lana para asestarnos un duro golpe al sexo justo y vengar el pasado. Todos, ahora que los Woku están invadiendo, tienen la intención de tomar el control del mundo de las artes marciales de las Llanuras Centrales. Líderes sexuales, les pido unirse a mí a nuestro odio al enemigo. Luchen juntos. Castiguen al Woku. Castiguen al Woku. Castiguen al Woku. Hijo mío, estoy dispuesto a luchar por The la lana film de was las llanuras centrales. translated and narrated by La M secta Media. Taishan también está dispuesta a ir. La secta Hanshan también irá. La secta Hashan. El Gran Protector está listo. El líder de la Alianza Yen ha sido confundido con Ao. Los líderes de la secta pretenden atacar. ¿Cómo se atreven?
La seguridad del líder de la alianza es primordial. Diríjanse a la lana y a la asamblea inmediatamente. Heroína. No den un paso adelante. El líder de la alianza puede encargarse solo. Vacilante y temeroso. La fuerza del líder de la alianza es mucho mayor que esto. Ahora todos ustedes están siendo engañados por espías Woku. No deseo atacarlos. Dicen que son el líder de la alianza. Apresúrense y usen las innumerables. Regresen con el antepasado. Máteme entonces. Ya no puedo esperar más. Estoy impaciente. Solo el líder de la alianza conoce estabilidad definitiva. Una vez desatado, miles de espadas le sirven. En aquel entonces, fue con esta técnica divina que derrotó al Woku y protegió la paz de nuestras llanuras centrales. No es algo que una persona Wok como tú pueda robar y aprender. Si uso este movimiento, todos ustedes morirán o resultarán heridos. Como líder de la alianza, no deseo dañar a mis compatriotas de las llanuras centrales. Dejen de escuchar sus voces. Compañeros líderes, el gran protector llegará pronto. Acabemos con él rápidamente. De lo contrario, todos cuestionarán nuestras capacidades. No escuchen a este viejo sinvergüenza. Estamos ganando tiempo. Los 5 líderes unen fuerzas para rodear a Yanjin. Tu padre, ya se ha convertido en un cordero para el SL. Traducido y narrado por M Media. No, debo ir a ayudar a mi padre. Heroína. Buscando tu propia muerte. The film was translated and narrated by M Media. Es demasiado tarde. Estos idiotas. Viejo sinvergüenza, admito que tienes algo de habilidad, pero bajo el ataque conjunto de nuestros 5 sexos principales me gustaría ver ¿cuánto tiempo más puedes resistir, viejo? Padre, voy a ayudarte. No te acerques. Padre, siempre quieres proteger a Nina que está detrás de ti, pero yo soy tu hija. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados y verte luchar sola? Ner, qué escena tan conmovedora. Una devoción padre e hija. Casi me conmueves. Hoy os despediré a ambos, padre e hija. Mientras tengamos la oportunidad, dale el golpe final a este Woku. Nina. $10,000. ¿Pagas? Devuelve al antepasado. Podría ser esta la legendaria habilidad única del líder de la alianza.
¿Estás bien? Estoy bien. Chen Xiaoan, gran protector de la Alianza de la Lana. ¿Rinde homenaje al líder de la Alianza Yan? Él es realmente el líder de la Film was alianza. translated and narrated by M Media. ¿Qué hemos hecho todos? Todo mal. Todo mal. ¿Cómo ha podido ser así? Tu subordinado ha llegado tarde. Le he pedido al líder de la alianza que nos castigue. La única culpa es que no hayamos reconocido tu grandeza. Cualquier castigo que estemos dispuestos a soportar. Es así. Como líderes de secta, muchos discípulos los ven como modelos a seguir. Deben tener un juicio agudo y distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Esta es la responsabilidad de un líder de secta, pero una sola hoja los cegó. Unas pocas palabras de un villano, y fueron engañados. Incluso casi dañaron mi cena por error. Padres solo fueron engañados por una persona despreciable. No hay necesidad de esto. Ned, dañarme es un asunto menor. Hace un momento casi lo hiciste. Padre, sé que los líderes de la secta solo desean purgar a los caminantes de las llanuras centrales. Su corazón para defender las centrales. Puedo entenderlo muy bien. Todo será como dice Ner. Olvídalo. Considera esto una lección para recordar. Nuestro agradecimiento a la heroína. Después, sin duda, los compensaremos bien. Para rendir cuentas a usted y al líder de la alianza. Sí. Eres demasiado amable. La prioridad actual debería ser lidiar lo antes posible con ese espía Walker. ¿Verdad, padre? Rebelde ingobernable. ¿Cómo te atreves a no arrodillarte inmediatamente al ver al señor Ununi? Estoy castigando al Walker. ¿Por qué interfieres? Asuntos oficiales del palacio. El personal no autorizado debe hacerse a un lado. Nina. Despertar el reino de la espada celestial consumirá una gran cantidad de energía interna y solo se puede mantener durante un momento. Una forma buena. La alianza de Lana ya está llegando a su fin. Ahora es el momento perfecto para aniquilarlos. Luju, en realidad, fuiste herido por una niña pequeña. La fuerza de un gran general del WoW. No parece mucho después de todo. Tú. Todo es culpa de esta desdichada Nim. Consideré la fortuna. Ella despertó el reino de la espada celestial. Por eso soy de... modo único. El general Luju está gravemente herido. ¿Qué tal si lo llevo de vuelta para que se recupere? En cuanto a esto, te lo dejo a ti. ¿Vet? Del resto me encargaré yo. No te vayas. Quiero matar a este Walker con mis propias manos. Niner. Desgraciada, nos volveremos a encontrar si el destino quiere. No te vayas. Líder de secta Leo. Líder de sector Leu. Espera. ¿No tienes más oportunidad? Ve. Tu traidor. Despreciando la supervivencia de la nación. Confabulando con enemigos extranjeros, haciendo que los caminantes se descontrolen. No temes el Film was castigo divino. translated and narrated by ¿Castigo? M Media. Si hubiera habido castigo cuando maté a tu madre, en aquel entonces me habría alcanzado un rayo hace mucho tiempo. ¿Qué dijiste? La película fue traducida y narrada por M-Media. Fue porque en aquel entonces ese viejo compañero, Wei Chong Chenchen de la secta Clan, preferiría entregarle el cuerpo sagrado a tu madre, ese desperdicio de artes marciales, antes que dármelo a mí, considerando que tu madre y yo somos hermanos biológicos. Sé bueno,
y déjame apoderarme del linaje del loto rojo, para evitarte el dolor físico. Era tu propia hermana. ¿Cómo pudiste tener el corazón para golpearla? Insolencia. Da un paso atrás. No dañes mi cuerpo sagrado. Bastardo. Buscas la muerte. Niner, la suave palma que disuelve los huesos. El único que puede protegerte hoy es solo ese viejo compañero de la secta Clan Diesel. Nosotros cambiamos aparte de él. Incluso si los dioses descendieran sería inútil. Niner, de hecho logró destrozar la espada Phoenix Cry. Tal poder marcial no debe subestimarse. Esto es malo. Sentí que Laura de la doncella sagrada. Me temo que se encuentra con la desgracia. Date prisa. Debemos proteger a la doncella sagrada. Padre, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo responder? Mi suave palma que disuelve los huesos ya ha alcanzado una gran maestría, mirando a través de toda la lana. La única forma en que Chongshan, en una pelea contra mí, puede obtener una ligera ventaja. Y tú, incluso si entras de nuevo en el primer reino de la espada celestial, seguirás sin ser rival para mí. Niner, ya no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Vete rápido. Lo retendré por ti. Nunca debemos permitir que nos quite el linaje del loto rojo. Corre. Ya que te niegas a entregarlo, entonces lo tomaré. Yo mismo. Traidor, ni siquiera lo pienses. ¿Qué dijiste? ¿Quieres tocar a la heroína Yan? A menos que pises nuestros cadáveres. Bien. Admiro tu valentía. Te daré una oportunidad. Neil y Kowau admitan su error y haré caso omiso de los agravios pasados. Y los llevaré al depósito The film oriental. was translated Neil, and es narrated by cierto. M-Media. Los únicos que pueden hacer que nos sometamos de verdad son los dos héroes de la familia Yan. Un traidor y enemigo como tú no es digno. Superior Chin, Te daré una oportunidad para que vuelvas a hablar correctamente. Además de saber algo de artes marciales, no vales nada. Incluso la técnica de la que estás orgulloso la obtuviste mediante la autocastración. ¡Qué patético! ¿Quién más quiere el mismo destino que él? Nina, si te atreves a tocarlos de nuevo, te garantizo que nunca obtendrás el cuerpo sagrado del loto rojo. Amenazándome con el suicidio. Me gustaría ver si tu boca es más dura o si sus vidas son más duras. Suéltame. La única forma de hacerlos vivir es entregándome el cuerpo sagrado. De lo contrario, los haré morir uno por uno ante tus ojos hasta que tu alianza de lana se convierta en un río de sangre. Mira, no te preocupes por nosotros. Por la lana y la alianza. Vete rápido. Sobreestimándote. Nadie puede salvarte. ¿Lo sientes? Esta es la impotencia de ser débil. La película fue traducida y narrada por M-Media. bastante tenaz. Me gustan los perros. A los que les gusta morder, someterse. Absolutamente imposible. Imposible. ¿Qué es lo que más te importa ahora mismo? Debería ser aquel que ya no tiene poder interno. No sirve para nada, Pad. ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué?
Padre, Ahora mismo entrega obedientemente el cuerpo sagrado. Así, puedo perdonarle la vida a tu padre. Cualquier caso no es más que un pedazo de basura sin poder interno. No hay necesidad de temerle. Niner, eres la dignidad del mundo de las artes marciales de las llanuras centrales. Nunca permitiré que te rinda. Demasiada habladuría, ¿verdad? perro. Nunca te perdonaré. Esta es tu última oportunidad. The film ¿Lo was entregarás o no? translated and narrated by M Media. Parece que esta persona es bastante fácil de domesticar. Niner. No lo entregues. El gran héroe del mundo de las artes marciales de las llanuras centrales. Como ciudadano de las llanuras centrales, eres un azote para la tierra, traicionando a tu país al enemigo. Una persona como tú nunca obtendrá verdadero respeto. ¿Lo entregarás o no? Si no muero hoy, no importa si estás en los confines de la tierra, vendré a quitarte la vida. Muy bien. Ahora te haré sentir el precio de provocarme. Hijo malvado, detente. Padre, Tu padre está demasiado gravemente herido. Su poder interno está agotado. Ya se ha desmayado. Wei Chong-chang, la secta Kunglan, la secta Kunglan ha llegado. Hijo rebelde. Y basura. Después de todos estos años, sigue siendo el mismo. Despreciando la vida y sin saber nada. eres Niño, soy tu abuelo materno, quien es el líder supremo de la secta Kungan. abuelo. Nosotros, Xian y Yang, una vez fue mi hijo. En aquel entonces, él se apoderó del cuerpo sagrado. Cometió un gran error y fue expulsado del clan por mí. Nunca esperé que por la búsqueda del poder se convirtiera voluntariamente en una unidad. Si fue como Shenjong, se apoderó del cuerpo sagrado entonces. Asesiné a tu madre antes de que ella muriera. Ella te heredó un cuerpo sagrado. Lo sé. Anciano. Claramente yo era más destacada que su madre. ¿Por qué no me heredaste el cuerpo sagrado a mí entonces? ¿Será porque eché un vistazo al manual de cultivo? Es porque tu corazón no es recto, lo que te hace indigna de suceder. La responsabilidad de heredar el cuerpo sagrado. Ridículo. The film was translated Pero ya no importa. and narrated by M Media. He encontrado otro camino. Y domino la técnica divina de la palma disolvente de huesos. No necesito tu caridad en absoluto. Una vez que los elimine a todos, tomaré el cuerpo sagrado. Caminos perversos. ¿Te atreves a ponerlo sobre la mesa? Mira tu apariencia andrógina. Entonces te dejaré ver de lo que son capaces mis artes malvadas. Muy bien. Aunque estoy avanzado en años, para darte una lección, es más que suficiente. La película fue traducida y narrada por M Media.
un sujeto desalmado e ingrato como tú. Y que si tu destreza marcial es alta, al final, no eres más que un perdedor cobarde con complejo de inferioridad. Eso es cierto. El camino perverso nunca podrá derrotar a la justicia. ¿Eso crees? Esto es malo. Deténganlo rápido. Tengo un poder interno inagotable. ¿Sobre qué base crees que puedes luchar contra mí? Solo basándote en ti. Tú incluso puedes atacar a tu propia gente. No son más que mis sirvientes de nutrición. Ser usados por mí es también su honor. Ese viejo. Debes admitir que eres viejo. Hace un momento consumiste demasiado poder interno. No eres rival para mí. The film was translated and narrated by M Media. Abuelo materno. Esto es malo. Su técnica está completa. En la escena, nadie puede hacer nada contra él. ¡No! Hay una última forma. Mientras el espadachín inmortal despierte al segundo reino, Shan Yong puede ser derrotado. Pero acabo de romper al primer reino. Y casi he agotado todo mi poder interno. ¿Cómo puedo hacerlo de nuevo? ¡Esta espada divina, Kunglan, es el tesoro de la secta Kunglan. Puede condensar la energía espiritual del sol y la luna. Tras despertar, el poder interno fluirá incesantemente. Veo que todos están recurriendo a cualquier doctor por pánico. Este es un antiguo artefacto divino. Es frío y arrogante por naturaleza. Habla un soberano. Incluso los dos anteriores espadachines inmortales nunca fueron reconocidos por ella. Y jamás desenvainaron esta espada. Así que hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido capaz de entrar al segundo reino. Nadie pudo en el pasado. Pero eso no significa que sea imposible ahora. Yo creo en mí misma. Bien, solo por ese valor tuyo. Yo creo en ti. Espada divina Conland. Aún sigue sin funcionar. Veo que tu secta clan ha decaído tanto como para poner esperanzas en una mujer débil para alcanzar el segundo reino. Una mujer también puede cambiar el rumbo. Y es 1000 o 10,000 veces mejor que un miserable como tú. Uy. Entonces dejaré que entres al ataúd antes de tiempo. Esto es malo. Síganme para activar la formación de espada clan. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Joven dama de la familia, Jan puede intentar comunicarse con la espada divina. Si le responde entonces a un destello de esperanza. Espada divina Conland. ¿Podrías por favor prestarme tu fuerza? Aún sigue sin funcionar. Ciertamente es pedirte demasiado. The film was translated and narrated by M Media. La joven dama de la familia Jan guía la espada divina dentro del cuerpo sagrado. Vete rápido. Este anciano aún puede detenerlos un tiempo. Vete pronto. Hoy, el mundo de las artes marciales está en peligro inminente y la secta Clan podría ser aniquilada por ello.
Como artefacto divino de Clan, te encomiendo esto, necesito tu poder. Estoy dispuesta a darlo todo por esto. Mis disculpas, simples puños de adorno y juego de pies elegante. Y aún así deseas contender con mi habilidad divina. Sobreestimando tus capacidades. Ni siquiera la carta de triunfo de tu secta Clan puede hacerme nada. ¿En quién más puedes confiar? Líder de la secta, váyase rápido. Todavía puedo resistir un poco más. La misión de revivir a Conlan quedará en manos de la joven dama de la familia Yan. Yo creo en ella. Pero usted es el líder de la secta. Ella aún es joven. Hemos estado juntos por tanto tiempo. La persona que elegí todavía no confías en mi juicio. Además, cada generación tiene su propia misión. De ahora en adelante, déjenlo en manos de los jóvenes. Está bien. Entonces, por la joven dama de la familia Yan, la futura salvadora del mundo de las artes marciales, buscando ese último rayo de esperanza. ¿Es ella la salvadora que esperabas? Silencio. No tienes derecho a hablar de ella. En cuanto a valor, te quedas corto. En cuanto a carácter, eres aún menos digno. Aunque me cueste la vida. Siempre y cuando me ayude a alcanzar el segundo nivel del reino de la espada celestial. ¿Qué importa si pierdo la vida? Si posees este poder, ¿qué harías tú? Innumerables mártires construyeron una era de paz con su sangre. Ahora, una gran agitación es inminente. No quiero que sus sacrificios sean en vano. Quiero poseer el poder para salvar al mundo de las artes marciales de la perdición, acabar con las injusticias y traer armonía al mundo. Felicidades, has pasado la prueba. Te lo concedo. Al fin, estas hormigas entrometidas han sido eliminadas, As. Solo queda el cuerpo sagrado del loto rojo. Esta película fue traducida y narrada por M. Media. Los eventos de hoy serán pagados 100 veces. Niner, ¿qué pasó aquí? Ese Uniquan Young está muerto. Heroína Yan, has criado a un gran talento. Ella tiene razón. A través del pasado y el presente, ella es la primera en la historia de las llanuras centrales en alcanzar el segundo nivel del reino de la espada celestial. Ella es verdaderamente la líder suprema del camino de la espada, inigualable en el mundo. Niner, mi buena hija, ¿realmente? Lo mereces. Eres una buena hija para tu padre. Padre, Nina no permitió que el mundo de las artes marciales de las llanuras centrales fuera deshonrado. Sí, así es. Ese Shanjon finalmente ha muerto. La corte imperial ha perdido a un flagelo.
Padre. Abuelo materno. ¿Qué le pasó a mi padre? Sus órganos internos están todos dañados. No le queda mucho tiempo de vida. Entonces, ¿cómo puedo curarlo? No, solo la píldora de oro púrpura, de 9 giros de las montañas Kundland, puede salvarlo. Entonces mi padre aún puede ser salvado. Incos. The film was Sin embargo, para translated obtener esta and píldora de oro narrated púrpura, by M. de 9 Media. giros, debes derrotar a los 3 ancianos del Salón Cland. Conviértete en la doncella sagrada de Cland, antes de poder obtenerla. Kungland ha ignorado los asuntos mundanos durante muchos años. No es conveniente para mí quedarme aquí por mucho tiempo. Joven dama de la familia Yan, no hay tiempo que perder. Debes partir de inmediato. Te esperaré en las montañas Condom. Está bien. Padre, mantén la calma. Nina definitivamente obtendrá la píldora de oro púrpura de 9 giros y te traerá de vuelta a mi lado. Juntos protegeremos nuestro hogar y defenderemos el país. Padre, ¿cómo te lesionaste? Lev Chan, ¿cómo lo protegiste? ¿Por qué mi padre fue herido tan gravemente? Joven maestro, por favor calme su ira. La herida del general fue causada por Yanin de la Alianza Gulen. Esto es indignante. ¿Cómo se atreve a herir a mi padre? Definitivamente no la dejaré ir. Padre, descanse. Definitivamente encontraré a quien le hizo daño. Bien. Y los haré pedazos a todos. Digamos que este asunto no es urgente. Habla. ¿Cómo va la investigación? El cuerpo sagrado del Loto Rojo proviene del linaje Clan y la madre de Yan, Waya, venía de Clan. La película fue traducida. Con razón pudo sobrevivir por suerte en aquel entonces. Padre, ¿cuerpo sagrado del Loto Rojo? ¿No es ese el legendario? ¿Físico de 1 en 1.000.000? Correcto. Se rumorea que solo el linaje del cuerpo sagrado, del Loto Rojo, puede poseer este físico inigualable. Cuando la vida de esta persona pende de un hilo, está gravemente, o sufre el dolor desgarrador de perder a un ser querido, puede activarse. En ese caso, ¿no es ella el mayor obstáculo en nuestra búsqueda de la gran hegemonía? Con mi cultivo actual, simplemente no puedo detenerla. Además, ahora estoy gravemente herido. Necesito urgentemente retirarme por varios días. Este asunto esperará hasta que salga de mi retiro para hacer más planes. Padre, ¿por qué no voy yo a encontrarme con ella? Muy bien. En cuanto a los asuntos de los Woku, tú te encargarás en mi nombre. Sí. Leftbook. Este joven maestro tiene una pregunta para ti, Panan. Joven maestro, por favor, pregunta. Esta Yanin, ¿qué clase de persona es exactamente? Esta mujer está llena de rectitud y tiene un corazón puro. Además, posee un espíritu caballeroso. Joven maestro, también escuchó hace un momento. Su constitución es extraordinaria. Si esta mujer no es eliminada, seguramente se convertirá en el mayor obstáculo para que nuestros Woku invadan las llanuras centrales. Hay un viejo dicho en las llanuras centrales. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y nunca serás derrotado en 100 batallas. Me acercaré a ella. Naturalmente, hay una razón plausible. Joven maestro, ¿ha pensado una forma? Yanin. Yo, el joven maestro. Espero conocerte. Finalmente, casi estamos en Kun. Jefe, mendigo sucio, lárgate. No interrumpas mi negocio. Por favor, jefe, deme un bocado de comida. Por favor, jefe, deme un bocado de comida. Vete, vete, vete rápido. Dios mío, mi local no acepta mendigos. Apesta. Jefe, deme un bocado de comida. Jefe,
Mendigo sucio, si no te largas ahora, te mataré a golpes. Jefe, Deténgase. F, solo le está pidiendo un bocado de comida. Es necesario ponerle las cosas tan difíciles. Ven, Lo has visto de camino aquí. La cosecha ha sido mala este año. Mucha gente ha muerto de hambre, sin mencionar a los que tenemos pequeños negocios. Ya es bastante bueno tener comida y ropa. Estos mendigos que piden comida cada día son incontables. No puedo ayudar a todo el mundo, sí. Yo también tengo una familia, jóvenes y ancianos esperando ser alimentados. Jefe, The film was Ve y translated tráele algo bueno and de comer. narrated by M. Muy bien, Media. señorita. y también, consíguele un conjunto de ropa limpia. un momento, señorita. Buscaré por aquí cerca, a ver si hay hierbas medicinales para tratar heridas. Espérame aquí. Volveré en breve. Gracias, señorita. Líder de la Alianza. ¿Por qué me ha buscado? La película fue traducida y narrada por Parece que le dimos demasiadas vueltas. He estado lejos de la Alianza Woolen por algún tiempo ya. Aunque los invasores Walker han sido repelidos temporalmente, siempre siento que podrían volver en cualquier momento. En ese caso, regrese a la Alianza Woolen de inmediato. Envíe más gente a preguntar sobre noticias de los invasores. Si hay alguna señal de problemas, notifíqueme de inmediato. Sí, líder de la alianza. Y ya que va a Clan esta vez, ¿no debería llevar más personal, por si acaso? Solo voy a subir. Los pueden aprender a buscar medicinas y ganar experiencia en el camino. ¿Qué peligro podría haber? Líder de la alianza, perdone mi franqueza. No hay necesidad de que usted salve a una persona completamente ajena. Me ha seguido todo el camino. Usted también lo ha visto. Los plebeyos que se han reducido a mendigos aumentan en número. Solo deseo aportar mi pequeña fuerza, salvando a tantos como pueda. Pero líder de la alianza, ¿ha olvidado cómo le pagaron eso? Le engañaron paso a paso en aquel entonces. Basta. ¿Qué es lo que hago con respecto a este asunto? Líder de la Alianza. Vaya rápido. Una vez que termine de manejar los asuntos aquí, me dirigiré a Con de inmediato. Sí. Tú eres el mendigo de hace un momento. Sí. No esperaba que un mendigo fuera tan apuesto. Siéntate un momento. Iré a buscar medicina para ti. The film was translated and narrated by M. Media. Estas heridas tuyas todavía te duelen. Ya no me duelen. Son heridas viejas. ¿Duele mucho? Desde la infancia hasta ahora nadie me había preguntado nunca si duele. Señorita, usted es la primera. ¿Tus padres acaso no se preocupan por ti? Siempre he estado solo. Sin padre y sin madre. Pero veo que tienes una aura extraordinaria.
No pareces una persona común. ¿Cómo terminaste como mendigo? Si te dijera que mi familia me expulsó, ¿me creerías? Por supuesto. ¿Por qué no lo esquivaste? Esta humilde vida mía te pertenece, señorita. Si la quieres, puedes tomarla en cualquier momento. ¿Qué quieres decir? Que esta humilde vida mía haya sobrevivido hasta ahora. Es una bendición de los cielos. La película fue traducida y narrada por M-Media. Me han engañado antes. Así que soy muy cauteloso con los demás. Gracias por salvar mi vida, señorita. Cuando era joven, cada vez que me herían, siempre lo ignoraban y nadie se preocupaba. Por mí era Aid. Cada vez solo esperaba a que sanara naturalmente. Es raro que alguien como usted, señorita, sea tan paciente como para curar mis heridas. No esperaba que tuvieras tales experiencias. The film was translated and narrated by M-Media. Toma este dinero para ganarte la vida. Debería ser suficiente. No seas más un mendigo. Tengo asuntos importantes que atender. Cuídate mucho. Esta mujer es realmente interesante. Intentando deshacerse de mí. ¿Podrías por favor dejar de seguir? Me salvaste. Así que te seguiré. ¿Acaso no te di dinero? Puedes tomar ese dinero y vivir la vida que quieras. ¿Quién eres? Oh, Todo lo que necesitas saber. ¿Es que hoy es el día en que morirás? ¿O no? No tuve la intención de engañarte. oye. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Oh. Estás despierto. Te oculté el hecho de que sé artes marciales. ¿Por qué me salvaste de todos modos? Como persona caballeresca, desenvainar la espada para ayudar es algo común. Aunque me engañaste, no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados y verte morir. Lo siento. No te lo oculté intencionalmente. Sé que tu naturaleza no es mala. De lo contrario, no habrías sido intimidado por el dueño de esa casa de té. The film was translated and narrated by Entonces crees que soy una buena persona. Buenas personas y malas personas. Eso depende del
tipo de persona que elija ser. Si hoy hubieras querido ser una mala persona, habrías matado al dueño de la casa. Frente a mí, pero no lo hiciste. Lo cual es suficiente para demostrar que eres alguien de naturaleza bondadosa. Es la primera vez que escucho a alguien alabarme como una buena persona. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Desde que tengo memoria. Otros me han llamado Día. Yo. Mi nombre es Janine. Ya que me llaman Día, ¿puedo llamarte Eni? Entonces, N. ¿A dónde iremos ahora? La película fue traducida y narrada. Eneo Irakun para buscar medicina para mi padre. Entonces puedo ir contigo. Tranquila. Pensaba que, en caso de que te persigan y ataquen, de nuevo, aunque mis artes marciales son mediocres, aún puedo ayudarte un poco. Muy bien, entonces, ¿En serio? ¿Aceptaste tan rápido? Se está haciendo tarde. Descansemos pronto. Saludos, joven maestro. Si te atreves a actuar por tu cuenta otra vez, este será tu fin. ¿Entendido? Regresa y dile a mi padre que ya me he ganado su simpatía. A continuación, viajaré con ella hacia allí. ¿Más? No me sigas más. Para evitar exponer nuevos movimientos y arruinar mi plan. También desobedeces mis órdenes. Yanmi. Eres, de hecho, como dicen los rumores, en el mundo de las artes marciales. De buen corazón. Y caballeroso. The film was translated and narrated by Me has salvado Amnesia. varias veces. De hecho, he desarrollado una razón por la que no soporto matarte. Esto es indignante. Él te dijo que no lo siguieras. Y simplemente obedeciste así. General, el joven maestro ya nos advirtió, no nos atrevemos a desobedecer. Ya que ese es el caso, esperaré sus buenas noticias. Además, envíale un mensaje mediante una paloma mensajera inmediatamente diciéndole que después de matar a Janine, debe regresar al culto rápidamente. ¿Sí? ¿Ya? No debes decepcionarme. Niner, este es el Salón Clan. A lo largo de estos años, aquellos que han venido a buscar medicina han sido una corriente interminable. Pero todos han sido mantenidos fuera de las puertas por este Salón Clan. Si puedes atravesar este salón, podrás obtener la píldora de oro puro de 9 giros. Padre, ten la seguridad de que ciertamente pasaré con éxito este salón de Kung Fu. Obtendré la píldora de oro púrpura de 9 giros. Tú eres quien desafía al salón. El anciano que custodia el salón común. el joven Yandon presenta sus respetos a los 3 mayores. En ese caso, comencemos. Entonces este aprendiz será tan audaz. Por favor, concédame su guía.
Desafiar el salón con tan poca fuerza es simplemente sobreestimar la propia capacidad. Pido a los mayores que sigan brindando su guía. Ian, La película fue traducida y narrada por The Fit. No, The film was mi padre translated sigue and esperando a que le narrated by lleve la M. medicina Media. para curar su enfermedad. No puedo rendirme. Por favor, mayores. Brinden su guía. Janine. Por favor, no pelees más. Si sigues luchando, ¿realmente morirás? Yo. Por el bien de la convicción en tu corazón, ¿elegirías rendirte? Mientras sea lo que deseo, ejerceré toda mi fuerza para obtenerlo. Por lo tanto, no me rendiré ni siquiera en la muerte. Señorita Jan, la vida y la muerte están determinadas por el destino. ¿Por qué ser tan persistente con cosas que exceden tu propia capacidad? Todos, mi decisión está tomada, y les pido a todos que me brinden su guía. Niner. Nunca me rendiré. Definitivamente obtendré la píldora de oro púrpura de 9 giros y volveré para salvarte. Niner. Señorita. Felicidades por haber logrado cruzar el salón con éxito. Eso es maravilloso. Niner. ¿Estás despierta? ¿Te sientes mal en alguna parte? No. ¿Cuánto tiempo he estado dormida? Tus heridas eran graves. Dormiste durante 2 días completos. ¿Y? ¿Estuviste inconsciente entonces? Me moría de miedo. Entonces te The agradezco film por was estos últimos 2 translated días. and narrated by M. Me has Media. cuidado tantas veces. Es justo que yo te cuide a ti una vez. También. Parece que te has recuperado bien. Abuelo materno. Realmente, habiendo derrotado a los 3 grandes ancianos del Salón Clan, puedes convertirte en la nueva doncella sagrada Clan de nuestra secta Kundan. La secta Kundan ha establecido reglas desde la antigüedad, de que una mujer que posee el cuerpo sagrado del loto rojo y pasa con éxito por el salón, puede convertirse en nuestra secta Kundan. Nueva doncella sagrada Clan. De ahora en adelante la responsabilidad que llevas es una. Responsabilidad pesada. Correcto. La doncella sagrada Clan toma el bienestar de todas las personas como su propio deber. Traicionar a la secta Kun Clan es traicionar a todas las personas del mundo.
¿Pero qué constituye traicionar a Clan? Digámoslo de esta manera. Relacionarse con Woku. O enamorarse de una persona Wok. Eso sería traicionar a la secta Clan. Sí. Líder de la Alianza. El ejército Goku ya ha llegado cerca de la ciudad de Nanjing. Es más temprano de lo que esperaba, medio día antes de lo previsto. Además, Su Majestad ha enviado a alguien, solicita que el líder de la Alianza tenga una charla en el palacio. El día que la Alianza Gulen luchó contra el Depósito Oriental, Su Majestad no me convocó, convocándome ahora. The film was translated Temo que haya and otro motivo narrated by oculto. M-Media. Vámonos. No esperaba que este día llegara tan pronto. Padre, no he logrado cumplir tus expectativas. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. ¿Es eso así? Te pregunto, ¿es que no quieres o que no estás dispuesto? No creas que no sé exactamente lo que tienes en mente. Te lo preguntaré una vez más. ¿Estás o no enamorado de esa mujer? En canalla. Te pregunto, ¿has olvidado el juramento que hiciste en ese entonces? No lo he olvidado. No lo has olvidado, ¿verdad? Si no lo has olvidado, repítelo por mí. Una vez hice un juramento. En esta vida, jamás me enamoraré de una mujer de las llanuras centrales. Si rompo esta promesa, que 10.000 flechas atraviesen mi corazón y que el trueno celestial me alcance. Bien, si no lo has olvidado, ¿por qué te enamoraste de Janine? Esa mujer, Janine, es caballeresca, justa y bondadosa por naturaleza. Ante tal mujer, es difícil para tu hijo no sentirse conmovido. Además, ella es verdaderamente maravillosa. Hijo desobediente. No olvides que la muerte de tu madre fue causada por la gente de las llanuras centrales. Esa detestable gente de las llanuras centrales ayudó a los malvados, dañando a decenas de miles de nuestro pueblo Goku. Incluso ahora, hemos sido obligados a luchar por sobrevivir en estas tierras desoladas. Narrado por M. Todos estos años, las dificultades y el sufrimiento que hemos soportado. Todo fue obra de la gente de las llanuras centrales. Esta profunda enemistad de sangre. Te pregunto, ¿cómo podría una sola Janine compensarlo todo? Tu hijo no se atrevería. ¿Qué otra cosa no te atreverías a hacer? Has desobedecido mis palabras repetidamente. ¿De verdad crees que no conozco tus pequeños planes? Tú eres el joven maestro de los Goku. Hay muchas cosas más allá de tu imaginación. Recuerda, tienes tus responsabilidades. Como general de los Goku, debes ser digno de este estatus. El día que te ceda mi puesto, debes asumir esta gran responsabilidad en lugar de lo que haces ahora por tus llamados sentimientos románticos, arruinando tu propio futuro. Tu hijo no The film desea was eso en absoluto. translated Este título de and joven maestro narrated Goku. by M-Media. Tu hijo solo desea vivir la vida que yo quiero para mí. Hijo desobediente. No olvides que eres mi hijo. No tienes derecho a elegir. Es precisamente porque soy tu hijo que siempre tomas tus propias ideas y me las impones. Pero padre, ¿alguna vez me has preguntado? Nunca lo has hecho. Soy meramente un peón tuyo. Alguien para ser manipulado por ti. ¿Qué? ¿Ya no te atreves a refutarme? Todo lo que me pediste antes, lo hice, pero esta vez, tu hijo no puede controlarse del todo. Y eso es el corazón de tu hijo. Bien. Te digo que puedes gustar de quien quieras, pero ella es la única excepción. Nunca lo permitiré. Solo la quiero a ella. Padre, dime. Amar a alguien. ¿Qué tiene eso de malo?
No tiene nada de malo amar a alguien. Pero no debes olvidar tu propia identidad. Es debido a esta identidad mía. Una identidad despreciada por la gente de las llanuras centrales, que siempre soy cauteloso al acercarme a ella para lograr tus objetivos. Al principio. Me acerqué a ella con esas intenciones de acercarme a ella. Pero gradualmente descubrí que me acerqué a ella con esas intenciones. Ella es muy amable por naturaleza. No puedo controlar mi corazón. Me he enamorado. No puedo obligarme a atacar. Estás loco. De lo contrario, ¿cómo podrías enamorarte de una mujer de las llanuras centrales? Padre. Si sientes que todavía soy tu hijo, te ruego que me dejes ir. Déjame ir, por favor. Estás soñando. Ya lo he decidido. Atacaremos la ciudad de Nansen esta noche. El comandante en jefe para esta batalla también ha emitido la orden. Será comandada por ti. Erradica las llanuras centrales. Unifica el mundo. Este es el deseo de toda mi vida como tu padre. Si repetidamente desafías los deseos de tu padre, entonces ciertamente haré que esa Janine muera sin un cuerpo entero. The film was translated and narrated by M Media. ¿Por qué insisten todos en obligarme? ¿Por qué insisten todos en obligarme? Amo a alguien. Me gusta a alguien. ¿Qué tiene eso exactamente de malo? La película fue traducida. Esta humilde mujer presenta sus respetos a su majestad. Su majestad, emperador de la gran dinastía Xia. Por favor, Levan. Respecto a tus asuntos, he oído una o dos cosas. No solo heriste gravemente al general, sino que también me ayudaste a eliminar un gran flagelo. Shin Sesma en la rectitud de un héroe. Debe servir naturalmente al país y al pueblo. Viejo general, tú al general guardián de gracia. Lo que he hecho fue solo un pequeño esfuerzo. Poder compartir las cargas de su majestad es también lo que yo, como artista marcial, debería hacer. Presumiblemente, el Goku acercándose a las llanuras centrales es algo de lo que también estás al tanto. Te he convocado al palacio esta vez, precisamente para discutir este asunto contigo. El Goku ya ha amenazado las llanuras centrales. Debo dar un paso al frente para que resuelvas este asunto. La guerra es inminente. Lo que estoy pensando es que después de esta batalla, conferiré recompensas a tu alianza de lana. ¿Cuál es tu opinión? Su majestad, no me atrevo a esperar recompensas. Después de que este asunto concluya, solo espero revitalizar la lana y proteger nuestras llanuras centrales. Bien, te lo prometo. Entonces para esta batalla usted tomará el mando y se dispondrá a resistir al enemigo extranjero. Su majestad, por favor, reconsidere. No es más que una mujer. ¿Cómo puede ocupar el puesto de comandante en jefe? En efecto, desde la antigüedad hasta el presente nunca ha habido un precedente de una mujer al mando. Temo que no convencerás masas. Podría causar que la moral del ejército vacile. Su majestad, algo que no ha existido desde tiempos antiguos. Entonces yo estableceré este precedente. Ministro Gu, esta vez usted proporcionará consejo y asistirá a Janine. Su majestad, esto no puede ser. Desde la antigüedad la guerra siempre ha sido dominio de los hombres. ¿Cómo puede una mujer galopar por el campo de batalla? El ministro Ger es de mente estrecha. Aunque Janine es mujer, ella lleva al mundo en su corazón. Esta es la fortuna de nuestra gran Pero después de todo, ella pertenece al gineceo y no tiene experiencia liderando tropas. ¿Cómo puede ser apta para el puesto de comandante? Cuando se trata de liderar tropas en batalla, debe ser el viejo general Gu. Él es capaz de esta gran responsabilidad. Su majestad, el viejo general Gu, ha luchado en el campo de batalla por muchos años. Amejar a esos despreciables Goku es solo una tarea menor. Su majestad, solicito que el viejo general sea nombrado mariscal. Por favor, su majestad, nombre al viejo general Gu como comandante. Suficiente. Mi decisión está tomada. En esta batalla, Janine tomará el mando. Janine, ¿cuál es tu opinión? Si su majestad siente que esta humilde joven es apta para la gran responsabilidad, entonces no declinaré. Sin embargo, en mi corazón, sin importar quién tome el mando, solo hay un objetivo: jurar expulsar a los Goku hasta la muerte. Ya que la decisión de su majestad está tomada, no me atrevo a decir más. Ahora, enfrentando a los Goku, ¿tiene alguna estrategia?
Su Majestad, creo que nuestro ejército no debería retirarse a la ciudad de Human, sino estar en la ciudad de Nandian para enfrentar al ejército Woku. Niña, ¿qué sabes tú? Su Majestad, por favor, observe. Las cercanías de la ciudad de Ensan consisten en acantilados. El terreno es estrecho. Es desfavorable para nuestro ejército desplegar formaciones aquí. Si la fuerza principal del enemigo avanza, a nuestro ejército le será difícil maniobrar. En ese momento, es muy probable que nuestro ejército sea sitiado por el enemigo. Además, con este terreno de acantilados, la ruta de retirada de nuestro ejército puede ser fácilmente cortada por el enemigo. En ese momento, nuestro ejército caerá en una situación desesperada. Sigue siendo el viejo general Gu. Al sopesar los pros y los contras, ha proporcionado el mejor plan. Para sopesar los pros y los contras, ¿es abandonar la ciudad de Nandian? Entonces, ¿qué pasará con la gente de la ciudad de Nandian? Niña, entiendo mejor que tú lo que es sopesar los pros y los contras. En la guerra, naturalmente debe haber sacrificios. La ciudad humana tiene un vasto territorio. Sus fortificaciones son sólidas y el entorno es abierto. Es propicio para que nuestro ejército despliegue formaciones. La película fue traducida por Victory Media. Viejo general Gu. Estas personas, y no son piezas en tu mapa estratégico, son gente viva. Viva de las llanuras centrales. No olvides que como general de las llanuras centrales, tu deber principal no es proteger al país y salvaguardar a la gente a sus espaldas. Bien dicho. Digna de ser la hija del líder de la alianza, Yan. Entonces esta batalla se decidirá como tú has dicho. Yanin, te ordeno que tomes el mando y defiendas la ciudad de Nandian. En cuanto al viejo general Gu, lleva una parte de las tropas a guarnecer la ciudad humana para prevenir problemas futuros. Yanin, si estamos destinados a luchar, el uno contra el otro en el campo de batalla, espero que cuando llegue el momento, no muestres ninguna piedad. Yanin, ¿cómo es que tú? ¿Soldados? Es de vital importancia. Una vez que la ciudad caiga, habrá decenas de miles de civiles inocentes sufriendo. Todos, las generaciones futuras recordarán su valentía. Por favor, empuñen sus armas con firmeza. Sigan a este general y luchen hasta la muerte. Mientras la ciudad resista, nosotros resistiremos. Mientras la ciudad resista, nosotros resistiremos. Mientras la ciudad resista, nosotros resistiremos. Yanin, ¿por qué eres tú quien está al mando? Defendiendo la ciudad de Nandian. Es que los dos debemos. ¿Aquí hoy? Resolver esto de una vez por todas. Pierre, no olvides a los Woku que están detrás de ti. Todavía están esperando a que des órdenes. Padre, ten por seguro que como comandante en jefe, debo liderar desde el frente. Invasores Woku, prepárense para morir. Estos ojos. ¿Quién es él exactamente? ¿Por qué siento tanta familiaridad? Oh, comandante de los Woku, ¿es esta toda la habilidad que tienes? Creo que tus habilidades no son inferiores a las mías. ¿Por qué no usas toda tu fuerza? Si no tienes corazón para la batalla, ¿por qué viniste a atacar mis llanuras centrales? Oye, ¿por qué sigues aturdido? Capturen al comandante enemigo con sus propias manos. Sé que no quieres pelear. Y si depones tus armas y te rindes, aún puedo concederte una forma de vivir. Imposible. Imposible. Debe ser una alucinación mía. Power. Restaurar la nación insular está solo un paso. ¿Por qué no te has apresurado a matarla por tu padre? ¿Qué estás esperando todavía?
¿Quieres ver a la gente tras de ti sangrar y sacrificarse en vano por tu culpa? Lo siento, por el bien de la gente que está detrás de mí. No tengo más opción que desenvainar mi espada contra ti. Cosa inútil. Te dije que la matara. ¿Es que realmente no estás dispuesto? Lu, no haberte quitado la vida la última vez fue mi mayor error. Ahora que has venido a invadir mis llanuras centrales hoy, nunca te dejaré regresar vivo. Ya he cultivado las artes demoníacas al nivel más alto. Además, mi hijo está aquí para luchar contra el enemigo por mí. The film was Está solo contra translated dos. and narrated Ciertamente by no serás rival M-Media. para mí. Arrogante. Temo que no resistirás 3 de mis movimientos antes de rendirte voluntariamente. Bien, entonces compitamos. Y veamos quién ríe al último. La película fue traducida y narrada por M-Media. Padre, ¿Cómo estás? Te dije que no puedes derrotarme. Padre está bien. Padre aún puede luchar. Padre, detén esto. Retiremos a las tropas. retirarnos. ¿Qué estás diciendo? He planeado esto minuciosamente durante tanto tiempo. ¿Cómo voy a retirarme así, solo por una palabra tuya? Padre, 2 ejércitos están en guerra. Innumerables bajas. No deseo ser el hombre que pisa miles de cadáveres para ser rey. Estás cegado por tu propia insensatez. He planeado meticulosamente por tanto tiempo esperando este mismo momento. Padre, te lo ruego, detén esto, padre. Padre, tú... Una vez dije que, en esta expedición al sur, debo tomar las llanuras centrales. ¿Lo has olvidado todo? Vete, padre. Nina, detén tu mano. Padre. Padre, no mueras. Padre. Padre, resiste. Te llevaré a casa. Tu hijo te llevará a casa. Padre, te he fallado. Debes recordar el deseo de padre. Padre, The film was translated and narrated by M-Media. ¿Eres tú? no lo eres. No debería haberlo sabido hace mucho tiempo. Yo. Así que eres el hijo de Luju. Es correcto. Soy aquel a quien llaman el joven maestro. Lu Yao. Debí haberme dado cuenta antes. Lo siento. Te he engañado una vez más. Simplemente no esperaba que ambos nos volviéramos a encontrar de esta manera. En efecto, pensé que nos reuniríamos en el campo de batalla. Pudo haber sido de 1000 maneras. No esperaba que fuera de esta forma. Con razón aquel día. ¿Me preguntaste? ¿Qué? Si un día me enamorara de alguien,
de un país que ha sido enemigo por generaciones. ¿Qué harías? El estado de Walker ha invadido nuestras llanuras centrales repetidamente. Debo matarlos. ¿Cómo podría enamorarme de un pirata de Walker? Dije sí pasar. ¿No hay un sí? ¿Has olvidado el juramento que hice en la montaña Clan? Janine. Quiero que hagas un juramento solemne aquí. Eanin jura por este medio no enamorarse nunca de alguien de Walker, y mucho menos asociarse con piratas de Walker. Si rompo este juramento, que tenga una muerte miserable. ¿Sabes? Ese día, cuando te vi jurar algo tan pesado, Mi corazón. Al igual que tu juramento. Murió con él. Ya que estamos destinados a estar en lados opuestos, nunca, porque eres un Lu Yao seré de corazón blando. aunque existe un abismo insuperable entre nosotros, vi con mis propios ojos que mataste a mi padre. El rencor por un padre asesinado es irreconciliable. Él buscaba exterminar a mi gente y anexar las llanuras centrales. Él mismo se lo buscó. Ese era su deber. ¿Deber? No fue más que su propia ambición. Por sus deseos egoístas, persiguió a las llanuras centrales causando que la gente viviera en la miseria. Puede que hayas perdido a un padre. Pero ¿a cuántos niños dejó él sin el suyo? He perdido a mi padre. Aunque cometió incontables errores. Sigue siendo mi padre. Es mi padre. Sus pecados son graves, ni la muerte puede expiar sus crímenes. Silencio. Si no lo hubiera matado, las llanuras centrales nunca conocerían la paz. Poe y yo hemos conversado durante mucho tiempo. Deberías entender que todo lo que hago es por el bien de la justicia. ¿Quién no desea vivir en paz? ¿Qué familia no desea vivir con estabilidad? Pero tu padre es precisamente quien instigó esta guerra. El principal culpable. No digas más. Iner. En este mismo día, entre nosotros dos, debe haber un ajuste de cuentas final. Entonces déjame preguntarte, ese día que te disfrazaste de mendigo para acercarte a mí, ¿no fue todo por el bien del día de hoy? Es correcto. Al principio fingí ser un mendigo para acercarme a ti, solo para obtener información sobre las llanuras centrales y encontrar una oportunidad para matarte. De principio a fin. Siempre has sido un enemigo de Milua. Muy bien. Ya que una batalla entre nosotros es inevitable, no mostraré piedad. Lu Yao. ¿Por qué no esquivaste? Porque no quiero que nadie más muera por mi culpa. Poco quiero dejar que cargues más con ese odio nacional y familiar. Dio. Eres realmente un necio. Niner. En verdad, desde el momento en que me acerqué a ti, fue ciertamente porque quería extraer información sobre las llanuras centrales. Después, a medida que pasaba el tiempo contigo, descubrí que desarrollé una especie de afecto indescriptible por ti.
No digas más. No digas una palabra más. Niner. Lo siento. Fue traducido y narrado por... Me veo obligado por las circunstancias. Si tuviera que decir que en esta vida mi mayor error sería haber nacido como parte de los Woku. De lo contrario, habría querido llevarte a Roma hasta los confines de la tierra para vivir recluidos en las montañas y bosques. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si me lo hubieras dicho antes, los dos no habríamos... No podía decírtelo. Porque detrás de ti hay miles y miles de súbditos. No quería que sintieras culpa. Niner. Morir a tus manos. No me arrepiento de nada en esta vida. Tonto. Claramente tuviste la oportunidad de decírmelo. Claramente tuviste la oportunidad de hablarme. ¿Por qué no hablaste? Espero que haya una próxima vida donde pueda ser como tú y convertirme en una persona digna de la gran CIA. Sí. Hay una próxima vida. Juntos por siempre. Está bien. Niner. Tío. Yo. El líder de los Wokum. Las llanuras centrales han triunfado. Padre, lo que te prometí, Nina lo ha logrado. The film was translated and narrated by M Media.